Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yamilet Núñez Mondragón, estudiante de Administración de Empresas. Hoy es domingo 5 de julio y a continuación mi presentación. Bueno, vamos a empezar por explicar unos conceptos muy importantes, ¿verdad? Relacionados con lo que es la parte de la obligación tributaria. Aunque estos nombres a veces pueden sonar un poquito complicados, sin embargo, son fáciles de entender conforme todas las relaciones de la vida cotidiana. Bueno, empezamos por lo que es el sujeto activo. El sujeto activo es la institución, ¿verdad? Que tiene pues el derecho de cobrar ese tributo o ese impuesto, ¿verdad? Es decir, quien recibe el dinero, el que recaude todo ese dinero, ¿verdad? De diferentes conceptos para servicios, para poder financiar servicios públicos, ¿verdad? En nuestro país, en este caso sería, bueno, Ministerio de Hacienda. Es la principal administración tributaria en nuestro país. Él se encarga de cobrar los impuestos nacionales, ¿verdad? Como lo que es el impuesto de renta y el IVA, ¿verdad? Tenemos también las municipalidades. Las municipalidades son las instituciones recaudadoras de todos los impuestos, ¿verdad? Estos van sobre los que tenemos bienes inmuebles, de los que son patentes comerciales, servicios municipales, por ejemplo, la recolección de la basura, ¿verdad? Todo eso se encarga la municipalidad, ¿verdad? Hay órganos también adscritos también al Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, son instituciones que por ley tienen funciones tributarias específicas, como por ejemplo lo que es la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Ellos son los que tienen el control de todos los impuestos relacionados con lo que son las importaciones y exportaciones en nuestro país. Pues hay diferentes, ¿verdad? Instituciones creadas por leyes específicas, ¿verdad? Que existen también otras entidades que se administran ciertos tributos por una ley especial que así, pues así se establece, ¿verdad? Que entonces sería el sujeto activo siempre cuando será la institución pública autorizada para cobrar ese tributo, ¿verdad? Ahora vamos con lo que es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo viene a ser la persona física, o sea, nosotros o persona jurídica, ¿verdad? Hablemoslo como si fuera una organización o empresa que tiene una obligación de pagar un tributo. Entonces, dentro de este sujeto pasivo existen dos figuras. Esas figuras van a ser lo que es el contribuyente, ¿verdad? Quien es el que realiza el hecho generador del impuesto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si una persona trabaja y recibe un salario, ¿verdad? El contribuyente va a pagar el impuesto sobre la renta. Igual, este impuesto sobre la renta en este contribuyente asalariado va a depender de unas escalas salariales y un porcentaje, ¿verdad? Pero también está la parte de las empresas que venden un producto, ¿verdad? Y también el contribuyente, los impuestos ahí que corresponden, se le va a hacer pues, su obligación tributaria. ¿Quién? Pues responsable. Eso quiere decir que se tiene que cumplir con ciertas obligaciones tributarias, ¿verdad? Aunque el impuesto realmente corresponda a otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Una empresa, si retiene el impuesto sobre la renta a sus empleados, ¿verdad? La empresa no está pagando ese impuesto, ¿verdad? Como empresa, ¿verdad? Sino es lo que están reteniendo, sino que actúa como un intermediario del trabajador y el Estado solamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? El contribuyente va a generar el impuesto, más el responsable ayuda a que ese impuesto llegue correctamente, ¿verdad? Pues a la administración tributaria, ¿verdad? Como explicábamos al inicio, que sería la parte de Hacienda, la parte tributaria. Ok, aspecto material. ¿Qué? El aspecto material viene a responder la pregunta: ¿qué hecho hace que nazca ese impuesto? ¿Verdad? Eso es lo que significa el aspecto material. ¿Qué hace? ¿Qué hecho hace que nazca ese impuesto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cuál es la acción que se considera suficiente para generar la obligación tributaria? Entonces, ¿cuál es? Entonces, ese hecho que nazca ese impuesto es, por ejemplo, obtener ingresos, vender un producto, pues comprar un vehículo, importación de mercancías, ¿verdad? O propietario de un inmueble. Cada, cada impuesto va a tener su hecho generador, ¿verdad? Diferente. Aspecto espacial, ok. El aspecto espacial es dónde ocurre ese hecho, dónde se genera ese impuesto, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el aspecto espacial, ¿verdad? Dónde se está aplicando ese tributo. Entonces, por ejemplo, en las actividades económicas si ocurren dentro de Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí normalmente estará sujeta a la ley de acá, ¿verdad? A todas las leyes tributarias costarricenses. Este aspecto permite, pues, determinar
¿verdad? ¿Qué autoridad tiene competencia para cobrar ese impuesto? ¿Verdad? Viene lo que es el aspecto temporal. El aspecto temporal, pues, es bueno, o va a responder, digamos, a lo donde ocurre ese hecho generador. Entonces la ley va a establecer el momento exacto que nace esa obligación tributaria. Por ejemplo, se realiza la venta de un inmueble, cuando finaliza el periodo fiscal, cuando se recibe el ingreso. Entonces es un momento importante porque de ahí se empieza a contar los plazos para declarar y para pagar, ¿verdad? Todo tiene un plazo establecido, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Cuándo es el nacimiento de la obligación tributaria? Que el nacimiento de la obligación ocurre cuando el hecho generador establecido por la ley. O sea, cuando se hace hecho generador, a ella nace la obligación tributaria. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, en ese momento se va a exigir legalmente que se pague, ¿verdad? Que se pague ese impuesto. Entonces, si una empresa, por ejemplo, vende un producto, se graba el IVA, ¿verdad? El impuesto de valor agregado. En ese instante nace esa obligación tributaria y no importa si todavía no ha pagado el impuesto, bueno, la obligación ya existe. ¿Verdad? Como dicen, en el momento que se dio, esa obligación ya existe desde ahí. Entonces, la exigibilidad. La exigibilidad viene significando que ya en el momento que la administración tributaria te exige el pago, es importante entender que primero nace la obligación y después llega lo que es la fecha de pagarse, ¿verdad? Todo tiene un plazo, todo tiene una fecha. Entonces, por ejemplo, una empresa durante todo un mes genera un IVA, ¿verdad? Se genera la fecha establecida y se tiene que hacer este pago de la obligación en ese periodo. Quiero decir con esto, por ejemplo, el IVA se cancela se paga todos los meses. Entonces, lo que usted hace, por ejemplo, en todo el mes de julio del IVA, ¿verdad? Un mes terminado, tienes los primeros 15 días del mes siguiente, que sería agosto, para poder hacer cancelación de estos tributos sin que vayan a penalizar o te hagan una sanción. Así es como hay leyes establecidas para cada tributo, ¿verdad? En el caso del IVA, ¿verdad? Ya lo que es la renta sí se hace por periodo fiscal y por la parte, lo que es anual. Entonces, bueno, tenemos también lo que es el aspecto cuantitativo, ¿verdad? El aspecto cuantitativo es, bueno, cuando debe pagarse, ¿verdad? Que era lo que estaba explicando, ¿verdad? Hay dos tipos principales, están los tributos fijos y los tributos variables. Los fijos son aquellos donde la cantidad ya está establecida por la ley y todos pagan por un mismo monto, ¿verdad? Por ejemplo, una tasa administrativa, todos cancelan exactamente lo mismo. Los tributos variables son los más comunes, que van a depender de la base del imponible o el valor económico, ¿verdad? Un impuesto de renta va a depender del ingreso que tenga cada persona o empresa. Entre mayor sea ese ingreso, pues mayor va a ser el impuesto a cancelar, ¿verdad? Normas de no sujeción, que finalmente estas normas indican los casos que cada persona, ¿verdad? O actividad, más que todo, nunca llega a generar un impuesto. Es importante no confundir que son las exenciones. Digamos, en la no sujeción, un hecho generador nunca ocurre. En la exención sí ocurre un hecho generador por la ley. Entonces eso va a liberar pues un pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué establece? Determina que sea una actividad que no está sujeta a un impuesto, pues simplemente nunca nace pues la obligación tributaria. Pero entonces, ya como para ir finalizando, ¿qué podemos decir con que todos estos elementos van a trabajar de una forma conjunta, ¿verdad? Para poder determinar correctamente nuestras obligaciones tributarias, ¿verdad? Que vamos a primero identificar cómo se cobra el impuesto, qué es el sujeto activo, cómo se determina o quién debe pagarlo, qué es el sujeto pasivo, ¿verdad? Después de que cómo se genera ese hecho, ¿verdad? Para poder lo que es el impuesto, dónde ocurre, cuándo ocurre, cómo puedo exigir, y cuándo pues corresponde cancelarlo, ¿verdad? Y finalmente las normas de sujeción, que pues van a establecer aquellos casos en los que pues la obligación, ¿verdad? Como tal tributaria ni siquiera pues llegan a ser, ¿verdad? Entonces espero que haya sido de mucha ayuda la presentación y su agrado, profesor. Buen día.